Hola, hola. ¿Cómo están todos? Bien, por favor, díganos en el chat si nos pueden escuchar y nos pueden ver bien. Y bienvenidos a los que van llegando. Bien, pues esta es una plática de ETFs y fibras por Bursanet. El día de hoy tenemos a Santiago Rincón, quien es actualmente director de Bursanet, que es una plataforma de operación electrónica de valores de Grupo Financiero Actinver. Previo a esto, Santiago dirigió relaciones con inversionistas institucionales en la Bolsa Internacional de Valores. También el área de sustentabilidad y la creación y funcionamiento de índices accionarios para el mercado de capitales en la misma empresa. Bienvenido, Santiago. Gracias. Muchas gracias, Jess. Gracias a todos los que se conectaron y a los que vinieron aquí. Vamos a hacer una conversación el día de hoy muy interesante. Creo que tenemos más de 500 conectados por ahí y aquí alguna gente en el auditorio. Bienvenidos, bienvenidas. Y hoy vamos a platicar de unos instrumentos que en lo personal me parecen de los más interesantes o más versátiles en el mercado de valores, mexicano y mundial. Que se han puesto de moda últimamente por las cualidades que tienen, que ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Y, y también un poco de las fibras, que seguramente habrán oído de las fibras, que son fideicomisos que invierten en bienes raíces, que en pocas palabras es una manera de invertir en bienes raíces sin tener que comprar un departamento, comprar un terreno, comprar un hotel y recibir esas ganancias. Ahorita mucha gente dice, a ver, la inversión más segura es comprar un departamento y rentarlo y vas obteniendo ingresos. Sí, pero ingresos de 3-4% al año del valor del departamento. A través de fibras puedes obtener 8-9-10% al año y asegurado, básicamente, porque invierten pues, en inmuebles mucho más grandes. Pero bueno, como decía Jess, yo soy Santiago Rincón, director de Bursanet, que es la plataforma de inversión del Grupo Financiero Actinver, donde ya pueden invertir en todo este tipo de instrumentos y obviamente a través del reto pues vayan agarrando confianza de cómo operan, cómo funcionan. Estas pláticas creo que son muy enriquecedoras, tanto para ustedes como para nosotros, para oír sus comentarios y qué les preocupa, qué traen en mente. Entonces, sin más, vamos a empezar con esta gráfica me encanta ponerla siempre al principio de todas mis presentaciones, que es un poco la importancia de invertir. Ahorita estamos viviendo tiempos muy atípicos después del COVID, después de inyecciones de dinero de muchos gobiernos en todo el mundo. Estamos viviendo como la cruda de esa realidad. Y pues el efecto más negativo es la inflación, ¿no? Que estamos viendo inflaciones de 8, 9%, 10% en otros países, que eso significa que nuestro dinero pierde valor. Si tenía 100 pesos a principios de año, significa que si hubo inflación del 8%, pues va a tener 92, o mi dinero va a poder comprar el equivalente a 92 pesos. Y la manera de contrarrestar esto es invirtiendo. Aquí en esta gráfica pueden ver, hay varias líneas. Las líneas de abajo, vámonos a enfocar en la azul clarita, que es el ahorro. Es decir, si yo le meto a mi cuenta de cheques, de libretón o de la que me digas, 1,000 pesos al mes en estos últimos de enero 2011 a enero 2021, en esos 10 años, si yo le meto al mes 1,000 pesos, pues al final de esos 10 años simplemente se va acumulando ese dinero sin generar ningún tipo de rendimiento y voy a tener pues estos 130, 140,000 pesos ahorrados, ¿no? Ahorrados y pues es una línea recta muy aburrida que pues es lo que estuve metiendo en esa cuenta mes a mes. Luego vemos otras líneas un poquito más interesantes. La inflación, por ejemplo, que es la roja, esa es a la que hay que ganarle a todas, todas. O sea, la inflación es como la ignorancia en el maratón, lo que pierde valor tu dinero. Y vemos las dos líneas de arriba, que son los índices S&P 500 y Nasdaq de Estados Unidos. El S&P 500 mide las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y como pueden ver, sí hay subidas, bajadas. Ahorita estamos viviendo una bajada interesante, pero que al final del día, si ven la tendencia a lo largo de 10 años, independientemente del periodo en que la vean, siempre es alcista. Y esto porque pues, las economías, las empresas o crecen o mueren. Entonces, si hacemos el mismo ejemplo de invertir 1,000 pesos, pero en vez de hacerlo en una cuenta de libretón, en una cuenta de ahorro, guardarlo en mi colchón, lo hacemos en el índice, en el de hasta arriba, por ejemplo, en el Nasdaq 100, que son las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos, tendríamos cerca de 600,000 en vez de los 140,000 pesos que lo haces ahorrando, ¿no? Entonces pueden ver la diferencia de este interés compuesto de invertir en algo productivo e invertir en las empresas que van creciendo año con año y pueden ver pues, el resultado muy claro. Y ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia con el tema de ETFs. ETFs significa Exchange Traded Funds, o sea, es decir, fondos de inversión que cotizan en las bolsas de valores. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle qué significan, pero antes de entrar a ETFs, lo que hay que ver es
índices de mercado, o sea, porque los ETFs replican índices. ¿Los índices qué son? Los índices son un conjunto de valores y pueden ser valores de todo tipo. Digo, ahorita hablamos de el IPC, que son las 35 empresas más grandes de México, el Nasdaq 100, las 100 empresas más grandes de tecnología de Estados Unidos, el S&P 500, que son las 500 más grandes de Estados Unidos, y y bueno, estos son algunos ejemplos de índices, pero no solamente son de acciones, sino que también hay índices que juntan materias primas, que juntan ciertos sectores, incluso países. Tú puedes encontrar índices que, por ejemplo, siguen mercados de tecnología del sureste asiático o de financieras de Rusia. O sea, hay índices para todo, ¿no? Entonces, índices simplemente es una medición de un conjunto de valores que pueden ser, digo, de varios tipos, que representan, pues representan un mercado, como es el caso del IPC aquí en México, como es el S&P 500 de Estados Unidos, representan un país, como también estos índices lo hacen, el CAC 40, por ejemplo, es el índice de Francia, el FTSE 100 es el índice principal de Inglaterra, y también representan industrias, sectores o materias primas. Hay índices que siguen el oro, índices que siguen el petróleo o conjuntos de estos instrumentos, ¿no? También hay índices un poquito más sofisticados que se han puesto de moda últimamente, que son Smart Beta. Smart Beta significa que miden algo diferente a los tamaños de las empresas o la industria o el sector que tienen abajo, ¿no? Por ejemplo, índices que siguen el índice EBITDA de las empresas conjunto del índice, ¿no? Entonces, las que tengan mejores rendimientos en función a sus ingresos son las que van a tener mayor ponderación, o que miden, por ejemplo, el momentum de las empresas y más pesa la que más movimiento hacia arriba tenga. Y bueno, también algo importante de los índices, originalmente los índices de mercado se calculaban ya sea por empresas, periódicos que trataban de dar a conocer cómo se comportaba el mercado. El Dow Jones, por ejemplo, lo publicaba el periódico Wall Street Journal y la empresa Dow Chemical, que es una empresa de químicos que fue de las primeras listadas en Estados Unidos, y simplemente como para dar un sentimiento de cómo va el mercado estadounidense, dijeron, oye, vamos a juntar 30 empresas y ver cómo se mide. Luego las universidades dijeron, oye, vamos a hacer lo mismo porque es algo académico, ver cómo se comportan los mercados o cómo se comporta un sector o cómo se comporta un país. Y poco a poco fueron sofisticándose que hoy por hoy hay empresas dedicadas 100% al cálculo de índices. Aquí les puse 4 ejemplos. La primera es FTSE Russell, una empresa que ahora es parte de la Bolsa de Londres y que tiene más de 16.5 trillones de dólares, o sea, millones de millones, los trillones mexicanos, asociados a sus índices. Es decir, hay activos en el mundo, ETFs o fondos que tienen invertido dinero por más de esta cantidad en índices de FTSE Russell. Como les decía, el FTSE 100 de Estados Unidos, de Inglaterra, perdón, está calculado por ellos. Aquí en México hay uno que se llama FTSE Viva, y bueno, los índices Russell también son parte de esta familia. Luego los de Bloomberg, que también calculan muchos índices alrededor del mundo, tienen por ahí de 14 trillones asociados a sus índices. MSCI, que también ha agarrado mucha fuerza últimamente, sobre todo por índices temáticos, específicamente los medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y por último, S&P Dow Jones, que calcula, por ejemplo, el IPC aquí en México. El S&P, seguramente han visto el nombre, que es S&P BMV IPC. Entonces, S&P se dedica a calcular de manera profesional estos índices y lo que hace es simplemente ponderar a las empresas para que vayas viendo el comportamiento de la canasta, ¿no? Aquí pueden ver algunos ejemplos de los índices principales de muchos países. O sea, vemos de derecha a izquierda, empezando por los asiáticos, el Composite de Shanghái, el Nikkei de Japón, el Hang Seng de Hong Kong, el S&P ASX de Australia, y ahí podemos ir viendo, estos son solamente algunos ejemplos, básicamente todos los países del mundo tienen un índice que los representa, como les decía, aquí en México está el IPC y el FTSE Viva, pero cada país, pues digo, ven los de Milán, bueno, de Italia, Francia, hay algunos que son regionales como estos de Eurostox, que miden toda la región del euro, y así, pues cada país puede ver cómo está comportando el mercado en base a sus índices. ¿Y eso qué significa? Generalmente cuando hay noticias de algún tipo, oye, la guerra, por ejemplo, lo primero que reacciona es el mercado de valores. ¿Por qué? Porque la gente está activamente comprando y vendiendo. Guerra de Ucrania contra Rusia, pues todo el mundo dice, salgo a vender las acciones de Rusia, entonces el mercado de valores reacciona a la baja. Entonces puede ser el primer termómetro para fijarse en alguna noticia económica o macroeconómica, y pues, los economistas lo usan como el termómetro para medir cómo va el mundo, ¿no? Digo, ahorita en estos tiempos estamos viviendo épocas complicadas, entonces muchos índices están a la baja o muy volátiles, es decir, que la gente está comprando y vendiendo muy activamente porque no saben bien qué hacer.
Aquí pueden ver una foto de un sistema que se llama Bloomberg, y es una foto de cómo se ve el mundo en cualquier día. Arriba vemos los índices americanos, el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, que son de Estados Unidos, el TSX, que es de Canadá, México y Brasil. Como pueden ver aquí, la columna que dice porcentaje de cambio es lo que ha cambiado ese día. Aquí podemos ver que los índices americanos en su mayoría estuvieron abajo. Los índices de Europa, que son los del medio, Eurostoxx, FTSE 100 de Inglaterra, K40 de Francia, DAX de Alemania, IBEX de España, etcétera, pueden ver que subieron ese día. Y los índices de Asia, que son los principales de Japón, Hong Kong, China y Australia, pueden ver que también subieron ese día. Entonces podemos ver que como cierran los mercados obviamente a diferentes horas, generalmente cuando pasa una noticia en Estados Unidos en la mañana ya cerraron los mercados de Asia, entonces no afecta generalmente ese tipo de noticias, entonces se mueven con ciertas disparidades y al día siguiente pues se emparejan los que no tuvieron reflejadas esas noticias. Y ahora sí, después de que ya sabemos más o menos qué son los índices y vimos mucho enfoque en los de los países, pero como les decía puede haber índices de todo, entramos a los Exchange Traded Funds, a los ETFs, que son fondos de inversión cotizados en bolsa. ¿Y qué son? Pues básicamente eso, o sea, son fondos de inversión que invierten en una canasta de activos, es decir, tratan de replicar un índice, hablamos del S&P 500, el índice de Estados Unidos, un ETF ligado al S&P 500, como es el SPY, que fue el primer ETF listado en la historia, invierte en estas 500 empresas. Obviamente en proporciones, agarra el dinero de todos los inversiones del ETF y invierte en las acciones para replicar el comportamiento del índice. Y los administradores, que ahorita entramos un poquito más a fondo en ellos, son los que se dedican a que haya la menor variación entre el ETF y el índice que sigue, ¿no? En México hay muchos también listados que aquí le dicen tracks, por un tema de, les diría que nostalgia, digo, el primero lo listó Nafinsa, que se llama Naftrac, que replica al IPC. Pero bueno, en resumen, el ETF combina o sea, lo mejor de dos mundos. Los fondos de inversión, que obviamente manejados por expertos, que invierten en mercados, sectores específicos, y la parte de acciones, bonos y commodities que cotizan todo el tiempo. Es decir, una acción la puedes comprar de 8:30 a 3 en cualquier momento de ese lapso de tiempo, mientras están abiertas las bolsas, las puedes comprar y vender de una manera muy dinámica del público inversionista, ¿no? Entonces, los ETFs son fondos de inversión manejados por expertos que puedes comprar en cualquier momento del día, porque generalmente los fondos de inversión nada más operan una vez al día, es decir, al cierre. Tú compras un fondo de inversión, aquí el Acti 500, lo compras a las 10 de la mañana, pero te lo o sea, se va a ejecutar al cierre del día a la 1 o 2 de la tarde. ¿Cómo funcionan los ETFs en general? Lo que platicamos, en primer lugar, tienen que seguir a un índice, tienen que tener asociado algo que sigan, o sea, en su mayoría los ETFs son de administración pasiva, es decir, que replican a un índice, y hay índices que incluso están hechos para que el ETF exista, o sea, hay índices muy especializados que se hace como un poquito al revés, pero bueno, sigamos con el ejemplo del S&P 500, muchos ETFs siguen a ese índice y tratan de replicar de la mejor manera el S&P 500. Segundo, los ETFs tienen que estar listados en una bolsa de valores para que puedan cotizar como una acción o como un bono o como un commodity, para que haya oferta y demanda que todo el tiempo se esté moviendo y tú puedas entrar y salir de posiciones sin ningún problema. En tercer lugar, esto que les platicaba, los inversionistas, es decir, nosotros, fondos de inversión, Afores, van y compran ETFs y hacen esta oferta y demanda. Puedes comprar y los que quieren vender te van a comprar a ti. Te van a vender a ti, tú los compras, más bien, y viceversa, ¿no? En cuarto lugar, bueno, se crea un Exchange Traded Fund, se crea un fideicomiso que es como el cascarón del fondo. En México hay 4 o 5 fiduciarios principales, Actinver siendo uno de ellos, que administran los activos, tanto de los inversionistas, es decir, la Afore que invierte en el ETF, y también administran las acciones o en lo que invierte el ETF, ¿no? Esto es el cascarón con el que el administrador va a estar haciendo las compras y las ventas y creando y destruyendo títulos en función a los movimientos que haya de mercado. Y esto es muy interesante, que ahorita entramos al punto 5, que es esta parte del tracking error. Es decir, un administrador, vamos a poner el ejemplo de uno que se llama VWO, que sigue el S&P 500, es el ETF más barato en comisiones, que sigue el ETF, digo, al índice de S&P 500. Y lo que pasa ahí es que Vanguard, que es el administrador, empieza a comprar las 500 empresas más grandes de Estados Unidos para replicar el índice. Si de repente hay mucha gente que compra el ETF, pues se va a disparar el precio.
Y lo que hacen ahí es que destruyen títulos, más bien imprimen, crean títulos para controlar esa oferta y se siga, o sea, se mantenga el nivel del ETF en función al índice, ¿no? Entonces, esto lo hacen de manera constante, están creando y destruyendo títulos para que siempre el precio siga al índice que representa, ¿no? Y esto, pues digo, es gran parte de la chamba que hacen los administradores y por eso es importante que sean nombres que se dedican a eso o reconocidos. Digo que hay muchos, pero pues los más grandes son los que ya conocemos, ¿no? Los Vanguard, BlackRock, Actinver incluso y demás. Ahora, hablar un poquito de historia de los ETFs. Es un instrumento relativamente nuevo. El primer ETF fue listado en 1993 por State Street, un administrador de fondos que dijo, oye, yo veo aquí un área de oportunidad importante porque mis clientes quieren estar comprando y vendiendo mis fondos, pero no quieren esperarse al día siguiente, quieren comprarlo y vender el mismo día. Quieren comprar a las 8 de la mañana y venderlo a las 10. Entonces dijo, a ver, voy a hacer lo mismo, un fondo de inversión, simplemente lo voy a hacer cotizado en bolsa, ¿no? Entonces, en 1993 se crea el SPY, el SPY, que es el primer ETF del mundo, que replica el S&P 500, y conforme fue avanzando, tuvo un hit brutal. O sea, mucha gente dijo, a ver, es un instrumento muy fácil de comprar, porque además lo compras por, digo, pocos pesos o dólares, y tienes acceso a esta diversificación automática en una partecita, pero de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿no? Entonces mucha gente vio el valor en esto y empezaron a comprar CTF, y otros administradores, viendo la oportunidad que había, empezaron a lanzar los suyos, ¿no? Y empezaron a sofisticarse un poquito más. Por ahí del 96 empezó iShares, que es la compañía más grande de ETFs en el mundo, que originalmente la inició Barclays, luego la compró BlackRock y ahorita es la administradora de ETFs más grande del mundo. Nació en el 96 y tenía, bueno, por ahí dice 17 diferentes ETFs que replicaban índices de países. Y esto tuvo un hit importante, tuvo un apetito interesante, porque, a ver, si yo era un inversionista de Estados Unidos o mexicano y quería comprar, o quería replicar el mercado japonés, pues era virtualmente imposible, porque tenía que irme a Japón a comprar acciones de Nintendo y de todas las empresas que cotizan allá, ¿no? Y lo que hicieron con estos ETFs de países es que haces un ETF que replique el principal índice de Japón, y como son activos grandes, puedes salir al mercado japonés, comprar esas empresas y ofrecerlo en Estados Unidos. Entonces tuvo un apetito importantísimo, especialmente de fondos de pensiones, por ejemplo, que querían esa diversificación geográfica. Oye, yo quiero invertir en Canadá, quiero invertir en el mercado japonés, quiero invertir en el mercado de Suecia, pero no tengo cómo, me sale demasiado caro salir a comprar acciones allá. Estos instrumentos listados en Estados Unidos les daban esa exposición, así que tuvieron un boom. Y como pueden ver ahí en la gráfica, pues el número de activos, que es la parte negra, que llega por ahí de 2019 a más de 4 trillones, fue creciendo de manera exponencial, ¿no? Y conforme fue creciendo, empezaron mucho más sofisticados instrumentos. Empezaron por ahí ETFs sectoriales que decía, oye, yo en vez de comprar el S&P 500, quiero nada más un ETF que siga a las empresas financieras de Estados Unidos. Un ETF que tenga pues los JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera. Nada más en ese ETF. Entonces tienes automáticamente, compras una acción de ese ETF y tienes diversificación en todos los bancos principales de Estados Unidos. Y así continuaron haciéndose ETFs que ahorita vamos a ver un poquito más de qué tipos existen, y fueron sofisticándose al grado de que ya veíamos vemos a ETFs multifactoriales o alternativos que están ponderados por diferentes factores, simplemente que el tamaño de las empresas o el tamaño de los activos que siguen. Entonces, ha sido, digo, una historia de éxito brutal. Yo le diría que es el tipo de activo que más ha crecido en tan poco tiempo en la historia, ¿no? Digo, las acciones pues vienen desde los 1600, ahí por ahí en Ámsterdam, y los ETFs llevan apenas por ahí de 30 años y pues tienen un hit importantísimo en número de activos, ¿no? Y esto es por la facilidad y los beneficios que dan a los inversionistas. Ahorita, bueno, esta diapositiva se ve muy complicada, pero puse ahí con circulitos las partes como básicas, que esto es como las entrañas de cómo funcionan los ETFs. Lo primero, y vamos de izquierda a derecha, es la parte que les comentaba de los proveedores de índices. Se crea un índice y dice Bloomberg, oye, voy a hacer el índice de empresas de videojuegos. Y ese índice va a seguir a empresas como Sony, como Microsoft, como Nintendo, etcétera, que producen o tienen relación con videojuegos. De ahí el ETF Issuer, que es la compañía que lo administra, en este caso los Vanguard, Actinver, BBVA,
BlackRock, etcétera, dice, oye, yo quiero crear un vehículo para seguir ese índice, ¿no? Entonces, habla con el administrador del fondo, luego por este lado, se crea el fideicomiso, lo hace el administrador del fondo, que puede ser, como les platicaba, en instituciones financieras como Citi, como nosotros, etcétera. Después está la parte de regulación, que ahí, digo, siempre suena como un dolor de cabeza la regulación, pero tiene una razón de ser importante, porque sin regulación, se crean muchos estos fraudes o Ponzi schemes, o sea, y ahorita que ha habido muchos intentos, de listar, por ejemplo, ETFs ligados a Bitcoin o ETFs ligados a criptomonedas. Pues resulta que si no hay una regulación que cuide los activos de los inversionistas, pasa lo que ha pasado con muchas criptomonedas, de que la gente agarra su dinero o resultó que el algoritmo estaba mal y resulta un fraude y la gente se va con su dinero. Y también, por ejemplo, pasa de que, bueno, hemos tratado de listar ETFs ligados al cannabis, por ejemplo. Y aquí en México la comisión dice, oye, no, pues no puedes listar un ETF ligado al cannabis porque es un giro de negocio ilegal en México. Y pues tienen cierta razón, porque al final del día, todo lo que estás invirtiendo, todo lo que invierte ese ETF, está fuera de México y fuera del alcance de la regulación. Entonces, el día de mañana también pueden correr con tu dinero y no tienes ninguna, ninguna garantía. También muy importante, los reguladores autorizan, por ejemplo, a Afores que inviertan en ETFs. Es decir, mañana se lista un ETF de videojuegos, por ejemplo. Tienen que ir con la CONSAR y decirle, oye, quiero venderle a Afores este ETF. La CONSAR lo analiza, dice, oye, pues sí está administrado bien, tiene activos reconocidos por autoridades financieras mexicanas, lo autorizo y eso significa que los trabajadores, nosotros, el dinero de nuestra Afore puede invertirse en ese tipo de ETFs. Entonces, si no hubiera regulación, podrían invertir nuestro dinero en esta parte de criptos o en cosas que pueden ser fraudes y no sabes y de repente tu dinero, tus ahorros de todo tu carrera, pues se esfuman, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la regulación. Luego viene la parte de brokers, que bueno, somos las casas de bolsa, que operamos los ETFs y le damos acceso a los inversionistas. O sea, Roberto el día de mañana puede abrir su cuenta en Bursanet, comprar el ETF, el SPY, y se lo va a vender otro inversionista de Bursanet, ¿no? Entonces, ponemos en contacto a compradores y vendedores, y bueno, la parte de los execution venues, que es las bolsas de valores donde cotizan estos instrumentos. Entonces, digo, se ve complicado, pero creo que hay como puntos muy, muy clave que ver. Ahora, entrando un poquito más al tema del universo de qué tipo de ETFs existen. También se ve un poquito lleno de información. La presentación va a estar disponible en el reto para quien quiera verla. Pero bueno, en resumen, digo, aquí son como los principales tipos de activos que existen de ETFs. Capitales, bonos alternativos y commodities. Del lado izquierdo tenemos la parte de capitales, de las burbujas negras, que es la parte más grande y como les platicaba, en el 93 salió el primer ETF que fue de capitales, es decir, de acciones. Y se dividen en muchos tipos de ETFs, o sea, digo, valga la redundancia. Primero están los all cap. All cap significa empresas de todos tamaños. Cap se refiere a capitalización. Entonces, existen ETFs, más de 1.4 trillones de dólares en ETFs que invierten en empresas independientemente del tamaño. O sea, pueden invertir en empresas siempre y cuando coticen desde muy chicas hasta muy, muy grandes, las Amazon, Apple, etcétera, ¿no? Luego están los large cap, que tienen 1.57 trillones. Digo, esto está como al 2019, así que está un poco desactualizado, que invierten nada más en empresas arriba de cierto rango de tamaño. O sea, empresas que valen más de 1 billón o valen más de 5 billones, etcétera. Y luego hay un poquito más especializados, por ejemplo, los mid cap, small cap, que invierten nada más en empresas medianas o en empresas chicas. Y luego, si vemos las burbujas un poquito más chiquitas, vemos, por ejemplo, este es muy buen ETF. Bueno, y tipo de ETF, dividendo. Aquí esos ETFs invierten nada más en empresas que pagan una tasa de dividendo arriba de X porcentaje. Oye, si tu empresa no paga dividendos o paga dividendos menores al 5% anual, no va a entrar a esos ETFs. Así que si inviertes en uno de esos, vas a tener dividendos casi, casi asegurados, porque pues, el filtro para entrar ahí son que paguen ETFs, ¿no? Luego, tenemos ahí algunos sectores como tecnología, bienes raíces, financieras, salud, materiales, etcétera, que también tienen sus propios ETFs. O sea, tú puedes invertir ETFs como les platicaba, enfocado 100% en empresas financieras, y luego estos que han crecido mucho en los últimos años, los temáticos, que, por ejemplo, esto que les platicaba de ESG, que invierten en sustentabilidad o en energía renovable, o en agricultura, o en infraestructura, también han crecido de manera importante. Luego, arriba a la derecha tenemos la parte de bonos.
que es deuda tanto gubernamental como corporativa. Muchos ETFs, que son generalmente más seguros, invierten en deuda. Un ETF que sigue, por ejemplo, Corpotrac, que sigue deuda corporativa de empresas mexicanas. Es decir, deuda de América Móvil, deuda de Cemex, deuda de Grupo México, etcétera. Compran la deuda, pagan una tasa, digo, depende obviamente de la empresa, pero juntan todas estas emisiones y te venden por título y eres acreedor a todo ese rendimiento de la deuda de esas empresas, ¿no? Lo mismo con deuda gubernamental, con CETES, bonos M y bonos de otros gobiernos del mundo. Pues también ha tenido un crecimiento importante, específicamente en estos meses, porque el mercado de capitales ha estado muy golpeado. El mercado de deuda se ha portado mucho mejor. Y por último, abajo a la derecha, los alternativos, que ahí, por ejemplo, vemos la burbuja más grande que se ve es la de commodity, o sea, commodity son materias primas. Y este también ha tenido mucho auge porque antes invertí, por ejemplo, en petróleo. Quería invertir en petróleo porque creo que pues, es un recurso finito y se usa cada vez más, digo, en los 80s, 90s. Oye, invertir en petróleo pues, era muy difícil. No podía llegar yo a Pemex y comprar un barril de petróleo, pues no me lo daban. Entonces, lo que hacen los ETFs es que a través de estos fideicomisos compran el petróleo en Cushing, Alabama, o en Pemex, el crudo mexicano, etcétera, el Brent, el WTI, y le venden parte de eso en activos financieros a través de estos fondos, te venden parte del fondo a ti como inversionista, entonces ya tienes exposición indirecta, pero al petróleo. Si el petróleo sube en precio, pues tu ETF va a valer más. Lo mismo pasa con la plata, con el oro, o sea, yo quería comprar un lingote de oro o un centenario, pues había muchos problemas. Un lingote de oro, pues nadie me lo daba, ¿no? ¿Dónde compraba un lingote? Me iba a Banco de México y dame un lingote de oro, pues no, era imposible, sobre todo después de que se acabó la paridad del dólar con el oro. Y un centenario, pues es muy ineficiente. Digo, aquí afuera en las pantallas pueden ver cómo está cotizando el centenario y pues te lo venden en 40,000 pesos y te lo compran en 30,000. Entonces, digo, si quieres hacer una transacción rápido, ya perdiste 10,000 pesos. En cambio, los ETFs, tú puedes comprar un ETF ligado al oro y comprarlo y venderlo en segundos y por diferencia de centavos. Entonces se hace mucho más eficiente la operación de activos que antes eran muy complicados de comprar y vender. Y eso hace que tu cartera se diversifique mucho más. Cuando digo, generalmente el oro es como le dicen el flight to quality, donde la gente cuando pasa algo en los mercados, la gente está incierta, todo el mundo se va a comprar oro. Y pues antes era difícil porque tenías que tener mucho dinero para comprar oro. Hoy puedes hacerlo de una manera muy, muy fácil y eficiente. Bueno, ya hablamos mucho de tipos de ETFs, cuáles existen, pero bueno, vamos a hablar un poco de los beneficios principales de los ETFs. El primero, como les platicaba, bueno, es el costo, que antes comprar, por ejemplo, las 500 acciones del S&P 500, tú solito, pues te va a costar millones de dólares. Tienes que comprar acciones de Amazon, de Apple, de Microsoft, etcétera, y comprar una por una, pues es bastante costoso. Entonces aquí puedes comprar a través de títulos que te valen una fracción de cualquiera de esas acciones, compras exposición a esas 500 acciones de una manera automática, ¿no? La liquidez, digo que ya platicamos mucho, que puedes comprar y vender en cualquier momento del mercado. Está diversificado, que eso es yo que diría que el principal beneficio, que automáticamente tú estás comprando un ETF y estás diversificando tus inversiones. En el mismo ejemplo del S&P 500, estás diversificando en 500 empresas diferentes. Así que es muy difícil que todas se vayan abajo. Generalmente cuando unas bajan, otras suben. Entonces, el único free lunch que dicen por ahí muchos inversionistas es la diversificación y estos instrumentos te lo dan automáticamente. La accesibilidad, o sea, tú puedes comprar ETFs abriendo tu cuenta ahorita en Bursanet. Tiene eficiencia fiscal, digo, no sé si sabían, pero aquí en México el mercado de valores tiene una tasa impositiva del 10% sobre las ganancias de capital. Es decir, si tú compras una acción en 10 pesos y la vendes mañana en 11, vas a pagar el 10% de ese peso que ganaste. Y los ETFs no es excepción, tienen el mismo tratamiento fiscal, lo cual es muy atractivo y sobre todo comparado con otros mercados de valores del mundo. La transparencia es muy importante. Tú siempre puedes ver en qué está invertido tu dinero. Tú inviertes en el ETF de BlackRock, que invierte en el S&P 500, tú sabes perfectamente las ponderaciones que invierten en cada empresa, quién lo maneja, cómo lo maneja, las comisiones que cobran, etcétera, en cualquier momento. Entonces es un beneficio muy importante. La flexibilidad, que va muy ligado con la liquidez, que tú puedes comprar y vender, armar posiciones de diferentes tipos de ETF y muy versátil. Y pues la eficiencia operativa, ¿no? Que es muy, muy fácil entrar y salir del mercado. Ahora, no todo es bien sobre hojuelas, hay algunos riesgos de comprar ETFs y hay que fijarse bien, y ahorita entramos un poquito más en este tema, pero hay ETFs que tienen poco volumen, sobre todo aquí en México, que listamos en el SIC, tenemos más de 1,300 ETFs listados. Hay algunos que no operan tanto como un América Móvil, como un Cemex. Entonces, si compras, tal vez cuando quieras vender,
el precio va a ser un poco más abierto, ¿no? O puede que no haya precio. Entonces, hay que fijarse en el nivel de operación que tenga cada ETF. También, tú le estás confiando tu dinero al administrador. Es decir, BlackRock, que administra trillones de dólares y tiene muchos ETFs, ellos van a manejar tu dinero y van a invertirlo en estas empresas del índice que sigue el ETF. Tú estás confiando que lo hagan bien. Digo, lo hacen bien porque pues, llevan haciéndolo muchos años y a eso se dedican, pero hay administradores mucho más chicos o boutique que tal vez están empezando. En México hay varios de esos, que unos lo hacen muy bien, pero tal vez no tienen la experiencia o las economías de escala que tiene un BlackRock o un Vanguard o un BBVA, etcétera, ¿no? Entonces hay que fijarse en la experiencia que tenga el administrador. Y bueno, como todos los activos que cotizan en la bolsa de valores, es liquidación T+2. Es decir, yo compro ahorita y tengo que entregar mi dinero y me entregan las acciones hasta dentro de 2 días. También importante. Aquí regresamos un poquito al crecimiento que ha habido en los últimos años en número de ETFs, que lo vemos en la rayita con bolitas azules. Como pueden ver, ha crecido el número de ETFs a más de 7,500 de 2003 a 2021. O sea, un crecimiento exponencial brutal. También la parte de activos, que es las barras de azul oscuro, como veíamos también, en 2019 estábamos por ahí de 4 trillones y en 2021 pues ya estamos cerca de los 10 trillones de dólares, ¿no? Entonces, esto simplemente nos hace ver la eficiencia y lo bueno de estos instrumentos. Entonces, creo que, digo, yo les diría que a mí se me hacen los más interesantes porque te da automáticamente exposición a miles de cosas. Por lo general son más baratos que un fondo de inversión. Puedes comprarlo y venderlo en cualquier momento del día. Entonces tienen muchos, muchos beneficios que definitivamente hay que considerarlos a la hora de querer hacer nuestras carteras. Ahora, en México que hay listados, digo, hablamos de los 1,100 y cacho, que ahorita ya son 1,300 ETFs listados en el mercado internacional, que es esta parte de abajo del SIC, pero en México también hay muchos ETFs locales y vemos aquí ordenados por tamaño. Digo, viendo los precios, es un poquito vieja esta gráfica, pero vemos ahí el Nasdaq, como les decía, es el ETF más antiguo de México, el primer listado, que sigue al IPC y fue listado por una FINSA originalmente. Luego el MEXTRAC, que sigue a una muestra más grande de la Bolsa Mexicana de Valores. El S&P 500 peso Hedge Track, este es como comprar el S&P 500, pero con una cobertura de peso dólar, ¿no? Entonces también tiene algunos beneficios. China Track, que sigue empresas de China. El Ingenious, que sigue 6 empresas tecnológicas con mayor crecimiento. FTSE Viva México Equity ETF es uno administrado por Vanguard, que sigue las 50 empresas más grandes de México. Y así vamos bajando hasta los principales 15 ETFs de capitales. Luego, como les platicaba, hay otros ETFs en México listados sobre deuda que compran CETES o bonos de gobierno o bonos corporativos. Y por ahí tenemos un par que administramos nosotros en Actinver, que es el Diablo y el Ángel. Están interesantes porque son apalancados. Tienen derivados adentro y lo que hacen es que el Ángel te da 2 veces el rendimiento del IPC. Si el IPC sube 1%, el Ángel sube 2%. Pero si baja 1, también baja 2. Entonces tiene su riesgo. Y el Diablo, que es el movimiento inverso del IPC. Si el IPC sube 1, el Diablo baja 1. Si el IPC baja 1, el Diablo sube 1. Entonces, están interesantes. Digo, los ETFs apalancados generalmente son un poquito más sofisticados y tienen más riesgo. Por ejemplo, hay unos ETFs que son apalancados 3 veces para el Nasdaq. Entonces, si el Nasdaq sube 1, el tuyo sube 3. Y si baja, pues lo mismo, ¿no? Entonces, esos, digo, requieren un poquito más de estudio. En el reto, justo no tenemos listados ETFs apalancados por esto, porque pueden ser medio engañosos y hay que entenderlos mucho mejor antes de poder invertir en ellos. Y por último, esta parte de en qué me debo de fijar. Todos los ETFs listados en el mundo tienen una cosa que se llama fact sheet, que es como la hoja de hechos o la hoja de información relevante, y hay cosas importantes que hay que ver. En primer lugar, es como las características principales, que aquí puse el ejemplo del SPY, es el que invierte en el S&P 500 de State Street. Te dice cómo invierte. Oye, a ver, este ETF va a invertir en las 500 empresas ponderadas por tamaño de las empresas. Es decir, las Apple, Amazon, Microsoft van a pesar un poquito más porque son más grandes que las chicas del S&P 500, ¿no? Luego también importante este segundo circulito, que es las comisiones que cobran. El S&P 500 tiene más de 15 ETFs que lo replican y todos son diferentes. O sea, tú dirías, oye, siguen el mismo índice, se portan igualito. Pues no, y en gran parte es por esto, porque cobran diferente. Este es un ETF relativamente caro, les diría.
por ejemplo, el ETF de BlackRock que sigue el mismo índice y lo sigue de la misma manera, te cobra 0.4 en vez de 0.04 en vez de 0.09. Y el de Vanguard, por ejemplo, cobra 0.02. Es decir, cada administradora tiene su modelo de negocios diferente y ofrecen cosas diferentes, ¿no? En algunas compras una mejor gestión, otras son más baratos, otros invierten de una manera diferente, otros te dan los dividendos, otros se reinvierten, o sea, cada uno tiene sus características principales. Estos documentos, que son generalmente 2 páginas, tienen que leerlos antes de invertir en un ETF, se los recomiendo mucho. Y bueno, por último, esta parte de cómo se compran y se venden. Aquí puse el ejemplo del BIMEX, que es el ETF de Vanguard aquí en México. Simplemente, o sea, la gente aquí está comprando a 25.66 y están vendiendo a 25.77. Si quieres comprar, te va a costar 25.77 y si quieres vender, lo puedes vender a 25.66. Así que como pueden ver, son instrumentos que tienen mucha eficiencia operativa porque si tú quisieras comprar y vender en cuestión de segundos, pues perderías un centavo, que ese es el spread, esa es la diferencia entre compra y venta. Pero si digo, lo que quieres hacer es comprar, mantenerlo un tiempo y luego venderlo, pues generalmente va a subir. Bueno, digo, si latinaste, investiste tu tarea y el índice que representa el ETF sube, lo venderás con esta misma facilidad, pero con ganancia, ¿no? Obviamente. ¿Cómo vamos de tiempo? Queda un poquito de tiempo. Vamos a ver rápido la parte de fibras. Digo, aquí, quien no tenga su cuenta en Bursanet y ya quiera empezar a invertir su dinero de manera inteligente, les recomiendo que bajen nuestra aplicación o que escaneen este código para que vayan abriendo su cuenta de una manera muy rápida y ya empiecen a ganar y a invertir su dinero de una buena manera. Preguntas en línea. A ver, si quieres, venga, Jess. Bien, la primera es de Elías. Nos dice si hay algún sitio web o en Bursanet donde podemos ver el listado de los ETFs que existen y qué es lo que representan o manejan. Por supuesto, buenísima pregunta. En Bursanet se meten a la plataforma y pueden a través de nuestro Vista Trader ustedes ordenar de la manera que quieran todos los ETF listados en el mercado o meterse a la página de la Bolsa Mexicana de Valores y vienen todos los ETF listados en México. Cualquiera de las dos creo que es muy eficiente. Si quieres operar, tiene que ser a través de Bursanet idealmente. Gracias. Y también Héctor nos pregunta, ¿los ETFs apalancados inversos cómo se fondean? Es decir, ¿cómo se respaldan desde el punto de vista bursátil? Los ETFs apalancados, o sea, se fondean con el dinero de inversionistas, es decir, con dinero nuestro o de inversionistas, digo, chicos o grandes del mercado. ¿Y qué traen adentro? Generalmente traen futuros y opciones. Y esto significa que pues, hay opciones que dicen, oye, si el índice llega a cierto nivel, tengo la opción de comprar, o si llega a otro nivel, tengo la opción de vender. Y esto les permite apalancarse y generar estos movimientos inversos. También invierten mucho en renta fija para tener, por decirlo así, balas, o sea, invierten en CETES para cuando tengan que comprar la posición de la opción que compraron, lo puedan hacer. Entonces, lo hacen a través de una mezcla de productos derivados que compran con el dinero de los inversionistas que invierten en el ETF y lo están haciendo de manera constante. Así que es un seguimiento mucho más activo que el que nada más sigue un índice de manera lineal, ¿no? También Ana nos pregunta, ¿cómo identificar un ETF inverso? En los fact sheets te dice, ahí es muy claro que el ETF es inverso, y generalmente también en los nombres, o sea, porque vas a ver Ultra Pro 3X, es que está apalancado 3 veces, o Ultra Low, tal, o sea, como que el nombre es medio intuitivo de que es apalancado o que sigue algo diferente a un índice normalito, ¿no? Y Samuel nos dice, ¿cómo puedo encontrar el índice al que trata de replicar un ETF? Perfecto. Ahí también, generalmente, en el nombre, o sea, si le das clic y te viene el nombre completo del ETF, te va a decir el índice que replica o el mercado que replica, o metiéndote al fact sheet, siempre, o sea, si ven un ticker, le dan clic y se van a su ficha valor en Bursanet o googlean el ticker de esa emisora, van a ver esta información y van a ver qué replica ese ETF en particular. Así que es información relativamente fácil de conseguir y pues hay de todos colores y sabores para comprar y vender ETFs de cualquier parte, sector, mercado del mundo. Gracias. Y Ángel nos dice, hola, para poder operar, ¿cómo se puede ver el comportamiento del precio en tiempo real? Bueno, en Bursanet y en el reto también están viendo precios en tiempo real. Ustedes están viendo lo que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores en tiempo real. Entonces están viendo las compras y ventas que hacen los inversionistas de verdad. Así que eso es básicamente no se pone más real que eso porque pues, es lo que está pasando en el mercado y los dos tienen tiempo real.
Ok, ¿y qué ETF recomiendas para un PPR? Esa es muy buena pregunta. Los PPRs, para los que no saben, son planes privados de retiro, que tienen un gran beneficio que son exentos fiscalmente, siempre y cuando no desinviertas tu dinero antes de los 65 años. ¿Qué invertir ahí? Yo les diría, depende un poco tu perfil. O sea, ahí digo, esa es la respuesta para muchas cosas de en qué invertir. Si tienes, o sea, si tu perfil no eres el estudiante que acaba de salir de la carrera y empiezas a trabajar y tienes un horizonte no tan largo como este tipo de personas, pues tal vez algo más seguro. Entonces, depende lo que tú, el apetito de riesgo que quieras, la ganancia que vas a tener. Por ejemplo, ETFs de deuda son relativamente seguros. Si yo soy una persona retirada, yo quiero nada más garantizar mi dinero por los próximos 15 años y tener extensión de impuestos, es decir, estos planes no pagan impuestos sobre la ganancia de capital, pues me voy a ETFs que repliquen deuda corporativa. Si tengo un poquito más de apetito al riesgo, pues me voy a ETFs que repliquen mercados. Oye, ¿qué creo que? Digo, y vimos la gráfica del principio. O sea, el S&P, si lo vemos en 10 años, pues la tendencia siempre es positiva, así que tienes un poquito más de apetito para arriesgar en empresas listadas en el mercado estadounidense o en el mercado mexicano. Entonces, les diría, creo que depende el riesgo que quieras tomar, pero bueno, hay que aprovechar ese beneficio fiscal independientemente del ETF que compres. Pero bueno, si no quieres riesgo, deuda, y si quieres riesgo, capitales, en resumen. Tiago. Y bueno, ya por último nos preguntan si en Bursanet hay un simulador para seguir practicando después del reto. Correcto. Próximamente les vamos a presentar un módulo de Bursanet muy interesante que se llama Training, que pueden ahí simular, independientemente de la época cuando se metan, pueden hacer simulaciones del mercado de valores y aprender hasta que tengan la seguridad para invertir en el mercado, ¿no? Traía también algo de fibras, pero pensándolo bien, bueno, si quieren lo echamos rapidísimo, pero. Ah, no, ya. La parte de fibras nos la echamos para la siguiente, pero qué gusto platicar con ustedes. No sé, Roberto, si tienes alguna pregunta por allá. Hola, bueno, a mí mi pregunta sería, ok, el ETF que sigue, pues al SPY, que sigue al Standard Poor's, hay unas empresas que pagan dividendos. Entonces, si tú estás dando seguimiento a tu ETF, ¿dónde se va a ver reflejado quizá lo que te tiene que haber dado de dividendo? ¿Dónde? Súper pregunta. Ahí, cada administradora de ETFs trata diferente a los dividendos. Por ejemplo, BlackRock generalmente los paga. Es decir, si tú tienes invertido 100 pesos en el SPY y las emisoras del SPY declaran dividendo o sea, lo proporcional a ti de 10%, por decirlo así, ese peso te lo van a entregar a ti en dinero, en tu cuenta de Bursanet. O sea, y por ejemplo, Vanguard tiene una política al revés. Vanguard, todos los dividendos que paguen las empresas de sus ETFs, los reinvierte. Entonces lo ves reflejado en el precio del ETF. Entonces, o sea, cada administradora tiene una manera diferente de tratar los dividendos. Hay que fijarse bien en eso cuando vayas a invertir y bien en el fact sheet cómo tratan los dividendos. O sea, cada operadora te va a decir, yo te voy a pagar el dividendo o lo voy a reinvertir, ¿no? Exactamente, y te pagan, o sea, te pagan la parte proporcional, obviamente, o sea, Claro, desde luego. pero sí, cada administradora te va a decir, te lo pago a ti y te lo pongo en tu cuenta de inversión, o se reinvierte al capital del ETF. Ok, en este caso, Bursanet, ¿qué hace con los dividendos? O sea, si tú compras, si en Bursanet tú compras un ETF de BlackRock, yo te reflejo el dividendo en tu cuenta. Si compras uno de Ok. Vanguard, pues no lo vas a ver porque se reinvierte. O sea, yo no soy administrador de ETF, yo simplemente soy una casa de bolsa que reflejo lo que haga el administrador. Entonces yo decido si consigo VO o el SPY. Exactamente. Y el SPY es el que sí me va a pagar, me vas a regresar el dividendo, porque Exactamente. los dividendos son un mes, 3 meses, 6 meses, etc. Y en el S&P 500 en específico, y por ejemplo hay ETFs del Russell 2000 que invierten en 2000 empresas. Digo, obviamente tu proporción del dividendo va a ser chiquitita. Y algunos administradores tienen políticas de que si no es más de X monto, te lo acumulo y te lo pago hasta que sume más de tanto. Porque hacer Ok. tantas distribuciones tan chiquitas de muy pocos centavos no es tan eficiente. Entonces dicen, hasta que tu distribución sea de mínimo X dólares o X pesos, o sea, te los voy acumulando hasta que los juntes y ya luego te lo deposito. Ya por último, las ponderaciones, el SPY divide de manera equitativa en todo, en los 500 o como tú dices, pondera, quizá en Apple le da un poco más de valor o... Buenísima pregunta. Ahí los ETFs, bueno, estos grandotes, el SPY, por ejemplo, son market cap weighted, es decir, pesan en función del tamaño de la empresa. Y es lo mismo que pasa con el S&P. El S&P, no todas las empresas ponderan igual en el índice.
sino que dependiendo del tamaño, lo que ponderan hacia el índice. Acá lo tratan igual. Compran en proporción al tamaño de la empresa para juntar las 500 y pues tienen que tener el 100%. Entonces, a ver, las grandotas van a pesar un poquito más que las chiquitas. Ese es el caso de las market cap weighted. Hay otras que tienen otros tipos, hay unas que son equal weight, que a todas les pone el mismo peso, pero está, digo, diferente porque tú compras Amazon, Tesla, Microsoft y compras empresas chiquitas y les vas a dar el mismo peso a un Apple que a una empresa chiquita, startup que se acaba de listar. Entonces, digo, todos tienen sus pros y contras, pero hay de todo. Es un poco el mensaje. Entonces el SPY es el bueno, es el que pondera Es altas. el que pondera igual que el índice. O sea, lo que busca es replicar el índice de la mejor manera. Perfecto. Buenísimo. Pues mil gracias a todos por venir. Nos vemos a la próxima. Gracias, Jess, y espero que les haya gustado. Cualquier pregunta adicional que tengan, pueden encontrarnos en @bursanet en cualquier red social o a través del reto Actimera.